En el año 1253, las calles de la ciudad se ven invadidas por un desfile solemne encabezado por el Papa Inocencio IV, seguido de una procesión de cardenales, nobles caballeros y el pueblo en general. ¿Qué tragedia ha golpeado a la ciudad para sumirla en un estado de tristeza colectiva? Todos retornan de un funeral, el de una mujer cuyo nombre resuena en todas las esquinas, Clara. Esta mujer, que renunció a la riqueza por amor a Jesús, vivió en la más absoluta pobreza dentro de un humilde convento. A pesar de su modestia, su renombre eclipsó a todas las damas adineradas que ostentaban joyas, dejando una pregunta en el aire: ¿quién era esta Clara que capturó el corazón de toda la ciudad? Este magnífico cortejo no se dirige hacia el palacio de un rey, ni hacia una majestuosa catedral, sino hacia el modesto convento donde Clara, en su sencillez y entrega total a Dios, forjó un legado que trasciende las riquezas materiales. Su vida de renuncia y humildad le elevó un estatus de fama y admiración que eclipsó a los vanos tesoros terrenales. Clara no nació en la penuria de la pobreza, sino en el seno de la nobleza de Asís. Su padre, el distinguido conde Favarone, y su madre, la devota señora Ortolana, formaban parte de la alta sociedad. Sin embargo, fue un sueño al nacer de Clara lo que marcó su destino. Se reveló que sería una luz para la iglesia. Así, su nombre Chiara, en italiano, fue un presagio de la luminosa trayectoria que aguardaba a esta niña destinada a iluminar los corazones de muchos. Aunque provenía de la opulencia, Clara estaba destinada a más que una vida de lujos y comodidades. Desde su nacimiento, su destino estaba marcado por un propósito divino que trascendería los confines de la nobleza terrenal. Clara vino al mundo en 1194, rodeada del amor y la comodidad de su familia noble en Asís. Sin embargo, la tranquilidad se vio truncada por el estallido de la revolución en la ciudad en 1198. Los comerciantes y artesanos, resentidos con la nobleza, obligaron a Favarone y su familia a huir rápidamente a Perugia en busca de refugio. En esta ciudad, inmensa en conflictos, Clara creció rápidamente, mostrando desde joven una devoción y piedad excepcionales, aprendiendo de su madre la importancia de la oración. Mientras la familia se enfrentaba a los desafíos de la guerra y el exilio en Perugia, Clara se convertía en una joven profundamente religiosa. Su madre, consciente de la incertidumbre del futuro, le enseñó a contar sus oraciones con piedrecitas, inculcándole una disciplina espiritual desde temprana edad. Después del retorno de la familia a Asís tras la guerra, Clara emergió como un faro de caridad y compasión hacia los necesitados. Su devoción por servir a los demás se convirtió en la esencia misma de su existencia, encontrando en ello una inmensa alegría. En ese momento, un joven revolucionario llamado Francisco irrumpió en la escena de la ciudad. Aunque provenía de una familia adinerada, Francisco había renunciado a sus riquezas para vivir en la pobreza, inspirando a muchos con su ferviente dedicación a Jesús y su estilo de vida radical. Entre aquellos cautivados por su mensaje estaba Rufino, primo de Clara, cuyo corazón se encendió con la llama del cambio. En una encrucijada entre las expectativas de su familia y su propio llamado interior, Clara se encontró con la predicación de Francisco en la iglesia de San Jorge. Allí, las palabras del joven predicador resonaron en su alma, despertando una profunda impresión y sembrando la semilla de una transformación interna. Con una determinación oculta en su corazón, Clara buscaba desesperadamente a Francisco, anhelando compartir con él sus inquietudes y aspiraciones más profundas. Con la ayuda de su amiga Bona, logra concertar un encuentro con el enigmático Francisco, desatando así una amistad que cambiaría el curso de su vida. A lo largo de un año de reuniones secretas, Clara va descubriendo gradualmente su destino, hasta que finalmente llega el momento crucial, el Domingo de Ramos de 1212. En medio de la expectación en la misa, Clara se ausenta misteriosamente, provocando interrogantes sobre su proyecto desconocido. Con la complicidad del obispo y el apoyo de su amiga Pacífica, Clara abandona sigilosamente el hogar paterno, embarcándose en un viaje hacia un destino incierto que marcará el inicio de su gran aventura espiritual. En la tranquilidad de la noche, Clara avanza con determinación hacia el modesto convento de Francisco, conocido como la Porciúncula, un lugar impregnado de humildad y sencillez. Su corazón late con emoción y nerviosismo, pues está a punto de dar un giro radical a su vida. A la luz titilante de las antorchas, Clara se prepara para abrazar una existencia de pobreza y devoción, dejando atrás sus riquezas y vanidades. Con el apoyo de Francisco, renuncia a sus lujos, vestidos y joyas, vistiendo ahora una sencilla túnica que simboliza su compromiso con el Señor. La transformación es profunda y simbólica. Corta sus hermosos cabellos, marcando así su entrega total. Sin embargo, su viaje apenas comienza. Al día siguiente, de la mano de Francisco, Clara se encamina hacia un nuevo hogar espiritual,
el convento de las Benedictinas de San Pablo, donde se adentrará en los primeros pasos de su vida religiosa. En este viaje de autodescubrimiento y sacrificio, Clara encuentra un camino lleno de desafíos y promesas, cimentado en la fe y la determinación de seguir el llamado divino. La ira del señor Favorone estalla como un vendaval al descubrir la audacia de Clara. Desesperado, cabalga hacia San Pablo, decidido a arrastrarla de vuelta a Asís, pero Clara se aferra al altar de la iglesia con una valentía inquebrantable, proclamando con su gesto que nadie tiene el derecho de someterla. Al mostrar su cabeza despojada de sus largos cabellos, revela su compromiso total con Jesús, dejando a su padre sin más opción que comprender y aceptar su elección. Para protegerla aún más, Francisco la guía hacia otro refugio espiritual, el convento de las Benedictinas del Santo Ángel, donde Clara se entrega fervientemente a sus oraciones, especialmente por su familia y su amada hermana Catalina, deseando que también pueda encontrar su camino en el servicio a Jesús. Las plegarias de Clara resuenan con fuerza en el universo, pues poco después de su llegada al convento del Santo Ángel, su hermana Catalina decide seguir sus pasos, abandonando su hogar en busca de una vida de pobreza y devoción. La furia de Favarone se intensifica al descubrir la partida de Catalina, aún más al saber que tiene apenas 15 años. Desesperado, el tío Monaldo, impulsado por la ira y el deseo de control, intenta llevarla por la fuerza. Sin embargo, un milagro se interpone en su camino cuando, al intentar arrastrarla, descubre que es como si su cuerpo estuviera hecho de plomo. Ante este prodigio divino, el tío Monaldo se ve obligado a reconocer la voluntad superior y retorna a Asís sin Catalina, quien, en ese momento de prueba, encuentra su vocación religiosa y se entrega al servicio de Dios. La historia de Clara y Catalina, ahora Inés, se entrelaza con la de otras jóvenes atraídas por el llamado a una vida de pobreza y oración. Francisco, el arquitecto de este camino espiritual, las guía hacia el modesto convento de San Damián, un construido con sus propias manos. En 1215, Clara es nombrada abadesa, un refugio gesto que ella recibe con humildad pero acepta por el mandato de Francisco. Con el tiempo, la fama de Clara y sus hermanas pobres se expande, y algunas son enviadas a fundar nuevas comunidades en diferentes ciudades. Es así como Inés parte hacia Monticelli, cerca de Florencia, en un viaje marcado por la fe y el compromiso con el servicio divino. La ausencia de una regla definida para las damas pobres preocupaba a muchos, incluido al cardenal Ugolino, quien redacta una regla, especialmente para la comunidad de Inés en Monticelli. Sin embargo, Clara se revela ante esta imposición, argumentando que contradice el espíritu de pobreza absoluta promovido por Francisco. Su firmeza sorprende a todos, incluso a Francisco. A pesar de su deseo de compartir una comida con ella, se ve obligado a reconocer su determinación. Con el tiempo, comprende que su falta de atención hacia Clara no refleja la caridad que predica y le invita humildemente a la porciúncula, donde finalmente pueden dialogar sobre el camino a seguir, en un gesto de reconciliación y entendimiento mutuo. En una escena que irradia calidez y devoción, Francisco y Clara comparten un momento único en el convento de San Damián. Mientras comparten una comida, las palabras de Francisco sobre Dios son tan dulces que envuelven los corazones de todos los presentes, haciéndolos olvidar hasta de comer, sumergiéndolos en una profunda contemplación espiritual. De repente, una luz intensa los envuelve, haciendo que los labradores corran alarmados, creyendo que el convento y el bosque están ardiendo. Esta experiencia marca uno de los pocos momentos en los que Clara se ausenta de San Damián, el primer convento de su orden, que eventualmente se conocería como la Orden de San Damián, y a las damas pobres como las damianitas. El legado perdura hasta hoy, con estas hermanas siendo llamadas clarisas en honor a Clara. Francisco, en su búsqueda espiritual, acude a Clara no solo en busca de consejo, sino también para compartir sus dudas más íntimas. En un momento crucial, Clara lo alienta a continuar con su misión de predicar, en un acto de apoyo y comprensión mutua que trasciende el tiempo y el espacio. En sus últimos días, Francisco, enfermo y exhausto, busca refugio en San Damián, donde Clara le construye una humilde cabaña de ramas en el terreno detrás del convento. Es aquí donde, inspirado por la belleza de la naturaleza que lo rodea, Francisco compone uno de sus poemas más conmovedores, honrando a todas las criaturas como hermanos y hermanas en la creación. Sin embargo, su vida llega a su fin cuando regresa a la porciúncula para partir hacia la eternidad el 3 de octubre de 1226. Al día siguiente, en su último viaje, su cuerpo se detiene en San Damián, permitiendo que Clara y sus hermanas le den su último adiós. A pesar de su partida,
los hermanos continúan el legado de Francisco, cuidando a las damas pobres con devoción, ofreciéndoles tanto alimento material como espiritual, predicando en la pequeña iglesia de San Damián. La armonía y fraternidad que florecen en los conventos de la Porciúncula y San Damián despiertan celos y envidias entre ciertos individuos influyentes, quienes logran persuadir en 1277 para prohibir a los hermanos predicar en el convento de las hermanas. Sin embargo, Clara, inquebrantable en su determinación, decide desafiar esta injusticia. Junto a sus hermanas, emprende una huelga de hambre, declarando que no comerán hasta que los hermanos puedan volver a su iglesia. La valentía y convicción de Clara una vez más triunfan, y la prohibición es finalmente anulada, demostrando el poder de la resistencia pacífica y la unión en la lucha por la justicia y la igualdad. Durante su visita a Asís, el Papa busca persuadir a Clara, quien reside en San Damián, para que acepte una regla que permitiría a las hermanas tener ciertos bienes en común. Sin embargo, Clara se mantiene firme en su devoción a los principios de Francisco y rechaza la propuesta. A pesar de su frágil salud, Clara irradia alegría y paciencia, encontrando consuelo en la oración y la reflexión silenciosa sobre las enseñanzas de Francisco y la vida de Jesús. Su destreza en el bordado la convierte en la patrona de los bordadores, demostrando que incluso en medio de la adversidad, Clara encuentra formas de compartir su fe y habilidades con el mundo. Incluso en su lecho de enferma, Clara encuentra consuelo y propósito en el trabajo de sus manos. En los días previos a su partida de este mundo, se sumerge en el delicado arte de hilar, tejiendo un hilo fino con el que confeccionará corporales, pequeños lienzos destinados a cubrir el altar donde reposarán el cáliz y la hostia durante la misa. Su devoción por este sagrado ritual es profunda, meditando constantemente sobre el extraordinario misterio de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Clara, incluso en su debilidad física, encuentra fuerza en la oración ante el sagrario, donde el cuerpo de Cristo es custodiado por su comunidad, manifestando así su amor y reverencia por lo divino. En un día fatídico de 1240, San Damián es asediado por los sarracenos al servicio del temido emperador Federico II. Sin armas para defenderse, Clara, con una fe inquebrantable, se dirige al sagrario que custodia el Santo Sacramento y, sin vacilar, lo muestra a los invasores desde la ventana del convento. Presos del pánico, los atacantes huyen, convencidos de que no hay mejor defensor que Jesús en el corazón de Clara. Más tarde, cuando así se enfrenta a otro peligro, las damas pobres lideradas por Clara acuden a su capilla para implorar la intervención divina. Una tormenta desata su furia sobre los enemigos, quienes son obligados a retirarse ante el poder de la oración. La ciudad es salvada y la gente, convencida de la intercesión milagrosa de Clara y sus hermanas, la venera como una santa a quien acudir en momentos de necesidad. A pesar de su vida reclusa, la fama de Clara se extiende lejos, manteniendo correspondencia con aquellos que buscan su guía espiritual. Con el tiempo, miembros de su propia familia se unen a Clara en su camino espiritual, incluyendo a su madre, la señora Hortolana, quien encuentra refugio y consuelo entre los hermanos de Clara. A los 58 años, Clara se encuentra cada vez más debilitada por su constante dedicación, aunque su comunidad la cuida con cariño. En la Navidad de 1252, incapaz de levantarse para unirse a las hermanas en la misa de Santa María de los Ángeles, Clara siente el peso de su ausencia con pesar. Sin embargo, experimenta un milagroso consuelo al contemplar desde su dormitorio toda la celebración de la Eucaristía como si estuviera presente físicamente. En el año 1253, cuando el Papa percibe que los últimos momentos de Clara están cerca, decide visitarla personalmente. El 9 de agosto, el Papa concede a Clara el privilegio de la pobreza, cumpliendo así su deseo más profundo: garantizar que ninguna de sus hermanas sea obligada a poseer bienes materiales. Al día siguiente, Clara fallece en paz, alabando al Señor y expresando su gratitud por la vida que le fue concedida. Aunque las damas pobres consideran apropiado enterrarla en San Damián, las autoridades de Asís tienen otra opinión, reconociendo la protección que Clara brindó a la ciudad durante su vida y después de su muerte. Por lo tanto, deciden que Clara debe ser enterrada dentro de las murallas de la ciudad, en lugar de un convento apartado. Aunque inicialmente sorprendidas, las hermanas comprenden y aceptan esta decisión, honrando así el legado y la influencia duradera de Clara en la comunidad. El legado de Clara trasciende su vida terrenal cuando su cuerpo es depositado en la iglesia de San Jorge, el lugar donde escuchó por primera vez la predicación transformadora de San Francisco. Este mismo lugar fue donde Francisco había sido sepultado provisionalmente antes de ser trasladado a la basílica que hoy lleva su nombre. Con el tiempo,
Se erigieron monumentales obras para convertir la iglesia en la majestuosa Basílica de Santa Clara que conocemos hoy. En 1255, el Papa Alejandro IV proclamó a Clara como santa, y en 1872 su cuerpo se coloca en la cripta de la basílica, donde miles de peregrinos acuden a venerarla durante todo el año. El impacto de Clara se extiende por toda Europa, y al momento de su muerte cuenta con la fundación de 150 conventos de clarisas, recordándonos así el poder perdurable de su fe y su legado en la historia de espiritualidad cristiana. Si te gustó esta historia, regálanos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Te agradezco que hayas llegado hasta el final del video. Nos vemos muy pronto aquí en tu canal en la humildad de la fe.